Vamos a iniciar la oración. Aquí en mi día de frío. Son las 7 de la tarde, 7:15 ya. Vamos a empezar la oración. Vamos a leer Mateo capítulo 11 y a la oración número 11. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Con eso le digo todo. Aquí lo que podemos decir, ver que el Señor no le preguntó si venían de Juan. Les dijo: díganle a Juan. Y Juan los había enviado, pero ellos no mencionaban palabra. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir ante Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús empezó a hablar acerca de Juan. Porque Juan el Bautista nació primero que Jesús. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene, porque no comía ni bebía, igual que las demás personas. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. No se les haga. Y es lo que dice el Señor. Pero Jesús jamás se embriagó. Dice la palabra que en él no hay pecado. Él sí convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, pero en él nunca hubo pecado. Por eso él mismo decía: vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, que come y bebe, y dice: he aquí hombre comilón y bebedor de vino. Porque él mismo dice que bebía vino. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Gloria a Dios. Y luego sigue aquí otra parte: halle sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, o sea, hasta los infiernos. Palabra fuerte. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hablando de Capernaum, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Así que es importante que si nosotros vemos milagros de Jesús, mucha gente ve los milagros en el nombre de Jesucristo y todavía ellos no creen. Qué curioso. Y se pone a decir todavía, no, es que es truco o es del diablo, así como le decían al Señor. Al Señor le decían que era de Belcebú, cuando es contrario completamente a las cosas del diablo, a las cosas de la oscuridad. Y si a él le dijeron, cuánto más a los que hacemos ahora, a los que andamos en el camino. Después dice aquí, venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor hace un llamado a todos los que están trabajados, que están cargados, que están con problemas, con situaciones difíciles, con problemas en la mente, con problemas físicos, con problemas en el hogar, con problemas sentimentales. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas personas piensan que vivir la vida cristiana es muy difícil. Pero la vida cristiana, dice el Señor, mi yugo es fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil, dice más adelante, y ligera mi carga. Si nosotros le seguimos al Señor y oramos todos los días y buscamos la presencia de Dios, entonces el yugo va a ser fácil y es ligera la carga. Va a haber situaciones difíciles, va a haber pruebas que el Señor permita para que nosotros crezcamos y que le necesitemos a Él, sintamos la necesidad de estar más cerca del Señor. Y es cuando vamos a ir creciendo en las cosas de Dios. A veces hay algunos bachecitos, a veces situaciones muy tristes también. El Señor también las vivió. El Señor también vivió muchas situaciones tristes, difíciles, pero el Señor salió adelante. Y en Él nosotros vamos a salir adelante. Porque Él dice que aprendamos de Él, que nos acerquemos a Él, que Él es manso y es humilde. Siempre Él nunca se vanaglorió de nada, sino siempre fue al servicio de los demás. Y a Él no le importó dormir en el camino. Ahorita leíamos que las cosas finas de linaje son para los que están en la opulencia. ¿Acaso viniste a buscar, le dijo a los dos discípulos de Juan, a alguien opulente? ¿No? El Señor se lo ofrecía y se lo ofrecía en su casa y se quedaba. Y Él compartía la palabra y servía y bendecía, sanaba. ¿Cuánto más? Sanaba a la gente que estaba enferma ahí, traía bendición. Y si había oportunidad y había unas personas, porque en aquel tiempo no sé si era muy común, pero me imagino que en algunos pueblos era común que hubiera leprosos, el Señor los sanaba también, y se ven demoniados, pues también los sanaba. Así que el Señor llevaba bendiciones, no sé qué llegaba. Por eso su fama fue
creciendo todos los días, creciendo y creciendo. Y dice también que el Señor, que el Padre Celestial, Él le complació revelarle a los niños, a los pequeños, los secretos de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y se refiere a aquellos que vamos también empezando, que somos niños espirituales también. Que vamos empezando las cosas de Dios. Algunas personas que sí tienen hambre de las cosas del Señor, pero se desesperan, quieren aprender mucho. Y las cosas de Dios así son despacito. Y claro, leer la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, que nosotros vamos creciendo todos los días, que somos como le dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que viene, que vemos temprano, nos levantamos temprano y vemos cómo sale el sol. Pues así es la vida del justo y de la justa delante de Dios. Que aquella persona, aquella alma que Dios, el Señor Jesús ha justificado delante de Él. Y vamos creciendo en sabiduría y en entendimiento. Y hay cosas que todavía no entendemos y las necesitamos entender, porque el Espíritu nos va a revelar. Y vamos aprendiendo también en las reuniones, y vamos aprendiendo en la casa del Señor, y vamos creciendo. Hasta llegar a la estatura, dice, de un varón perfecto y una mujer perfecta. Delante de Dios cuando estemos en su presencia. Pero aquí en la tierra vamos a ir creciendo todos los días. Voy a recapitular entonces. Los mensajeros de Juan el Bautista eran dos que llegaron con el Señor Jesús. Eran dos discípulos y le preguntaron: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor Jesús pues les dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que os veis, todos los milagros que el Señor hacía. Y dice la palabra de Dios que estos milagros, muchos no aparecen en la Biblia, porque el Señor sanó a muchísima gente, muchísimos. Son muchos más los que no aparecen que los que aparecen. Fijémonos aquí, dice: los ciegos ven. ¿Cuántos ciegos? No dice. Los cojos andan. ¿Cuántos serían los cojos que el Señor había sanado? Muchísimos. Los leprosos son limpiados. No dice cuántos leprosos. En algunas partes se dice que eran 8, otros que eran 2. Pero dice que muchos leprosos son sanados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Así como levantó a Lázaro, que leíamos, ¿no? Que en Mateo, así el Señor levantó a varios muertos. La hija de Jairo, también que leíamos, el Señor también la levantó. Y a los pobres dice: es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Los pobres es anunciado el Evangelio, aquellos que no están cerca de Dios. Por eso le llama pobres el Señor. Aquellos humildes de espíritu, pobres de espíritu, humildes, que aceptan la palabra de Dios. Porque también para aceptar a Jesucristo necesitamos tener humildad. Entonces dice el 16: más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos flauta y no bailaste. Si andaban buscando una parte, luego alguna controversia, ¿dónde dice la Biblia que baile? Bailaste. ¿No? O endechamos y no lamentaste. O sea, estuvimos tristes porque falleció alguien, pero no te lamentaste. Eso es endecharse, estar triste, acongojado. Tocamos flauta, hubo baile, no fuiste. ¿Qué pasó contigo? Y aquí se refiere, dice que esta generación es comparada con muchachos de este tiempo, que solamente están ocupados
en lo que le distrae. A eso se refiere el Señor. Pero no en las cosas espirituales. Cuando nosotros incluimos a Dios en nuestra vida, entonces empiezan a cambiar las cosas. Para bien. Es el Señor que tiene cosas buenas, pensamientos de bien sobre nosotros, un propósito bueno para nosotros. Porque la mayoría de la gente ahorita en este tiempo, y desgraciadamente en la mayoría de los países, no se preocupa por estar cerca de Dios. Incluso van tras otro Dios. Estaba viendo ahí como, por ejemplo, en Vietnam, tienen un Dios hasta del dinero. Que este Dios es un Dios pagano, por supuesto. Que ni siquiera es de ellos, sino que era una persona, un hombre que vino de China a Vietnam. Era un hombre que vino de China a Vietnam y puso tiendas. Era comerciante y le fue muy bien como comerciante. Pues ahora van y le dan dinero, ahí le dan dinero para que la abundancia que él tenía también tengan lo que él tenía. Pero tenía otra cosa este hombre. Tenía muchas mujeres. Era muy mujeriego. Tenía mujeres y aparte iba a buscar mujeres. Y mujeres van y le piden para que les vaya bien. ¿No? Entonces, ¿cómo está el mundo ahorita que busca otras cosas y no busca a Dios? No va tras el verdadero Dios. A eso se refiere el Señor. Que están distraídos en otras cosas. Que les interesa más la bulla, el de estar con los demás y para no ser rechazado o para estar siempre en eso. Pero no se preocupan por las cosas de Dios. Por eso el Señor decía: a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿A quiénes vino el Señor Jesús? A los judíos, porque él era de la tribu de Judá. Era judío el Señor. Era judío y llevaba el nazareato, por eso tenía la barba y tenía el cabello. Era nazareno. Pero como los suyos no le recibieron, lo rechazaron, entonces a todos los que nosotros creemos en Jesús, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad, nos dio poder de ser hechos hijos e hijas de Dios. Porque le tomamos en cuenta a Él y no nos fuimos tras los dioses anteriores o los dioses paganos que antes el pueblo mexicano creía y sigue creyendo todavía mucha parte de mí. Y así como Vietnam tiene dioses paganos en muchas partes de dioses paganos. En la India, ahí no se pueden contar con la mano. Son miles. No, creo que más de 2000. Para todo tienen dioses. Me acuerdo hasta un elefante. A eso se refiere el Señor. Y dice el 19: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Recordemos que Juan, él comía langosta. Eso comía Juan. Comía langostas y comía miel silvestre. Y vino el Hijo del Hombre, dice que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Nosotros somos los hijos que seguimos el camino del Señor.
El Señor, como comentamos ahorita, Él no pecó, nunca se emborrachó, jamás. Y amigo de publicanos, porque Él vino a salvar a aquellos que se habían perdido. Incluso tenía un publicano entre sus discípulos, que era Mateo. Mateo el publicano. Y de ahí lo llamó el Señor. Entonces, por eso, a todos ellos estamos leyendo el libro de Mateo, el publicano. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Luego el Señor habló de las ciudades impenitentes y dijo: hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, 2 ciudades. Pero si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En Corazín y en Betsaida, donde el Señor hizo muchos milagros. Por eso dice el Señor, los compara. Si en Tiro y en Sidón hubieran tantos milagros como en esas 2 ciudades he hecho, ya se hubieran arrepentido de sus pecados. Pero no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque había como aquellos, muchas personas como aquellos leprosos, el Señor sanó, pero nada más uno regresó. Uno regresó a darle gracias. Y cosa curiosa, no era judío, era samaritano. ¿Qué tenían los samaritanos? Eran agradecidos. ¿Que eran desechados por los pueblos? Sí, eran desechados, los miraban mal los judíos a los samaritanos. Porque el antepasado de ellos, los samaritanos, es que ellos se mezclaron con muchos pueblos y tomaron muchas costumbres de otras ideas y costumbres de otros pueblos. Dioses pagaron de otros pueblos, hablando de idolatría. Pero ellos sabían que eran descendientes de Jacob, o sea, de las mismas tribus de Israel. Así como los judíos son una tribu de Israel, los samaritanos también descendientes de tribu. Y tenían el pozo de su padre Jacob. Ahí iban y sacaban agua. Por eso Jesús ahí fue y descansó y platicó con aquella mujer samaritana que le pidió agua. Que él le pidió agua a ella. Le dijo esta mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana? Estaba extrañado. El Señor debió haber traído a todo el judío para decirle: hey, tú eres un judío, ¿por qué me pides a mí, que soy samaritana? Entonces sabían perfectamente la diferencia entre un pueblo y otro. Si estos pueblos si estas 2 ciudades hubieran aceptado a Jesucristo, la bendición caería sobre ellos, pero no eran agradecidos. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Cuando Él hace un milagro, cuando Él nos toca en nuestro corazón y nos cambia también, seguir en el camino del Señor. Muchas personas reciben milagros en templos, en iglesias o en una campaña evangelística y no regresan. El Señor hace un milagro y no regresa. Y el Señor es muy claro: que regresemos, que vayamos al templo, que demos gracias a Dios, que seamos constantes en la palabra del Señor, que le busquemos, que no nos apartemos del camino. ¿Para qué? Para que no regrese aquel mal. Es muy importante. Venid a mí y descansa. Sobre esto comentábamos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que si nosotros nos sentimos con necesidad del Señor, hay que entrar a la presencia de Dios así, confiadamente. A veces muchas personas dicen: yo todavía no me siento digno. Pues por eso, porque no te sientes digno, tienes que acercarte a Dios, porque no te sientes digno. Pues tienes que pedir perdón. Y otras personas dicen: no, es que ya que puedas hacerlo, pues nunca vas a poder, porque solo jamás vas a poder.
Tienes que pedirle perdón al Señor y acercarte tú. Ahorita que es tiempo que Jesús no ha venido con su iglesia. Dice, acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Desde que Jesús murió y resucitó al tercer día, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación. ¿Con qué? Con creer. Y el bautismo en agua es un hecho de obediencia en el cual lo que hicimos primero, que creímos en Jesús, estamos diciendo, sí, yo creo en Jesús. Eso significa el bautismo. Morir para el mundo, vivir para Cristo. Por eso hay una sumersión completa. A Jesús lo sumergió cuando él tenía 30 años. Fue bautizado por Juan el Bautista. Por eso es bautista, porque bautizado. Lo sumergieron y lo levantaron. Entonces el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma y se abrieron los cielos y se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otra versión dice contentamiento. Entonces es importante que nosotros vengamos a los pies del Señor. Que no perdamos tiempo ya, porque ya muchas cosas se están cumpliendo. Se dice por ahí, hay el rumor de guerra. Ya Corea del Norte está en Ucrania, está peleando a favor de Rusia. Y ahora que ganó Trump está en contra de seguir apoyando la guerra, según se dice, y está supuestamente a favor de Putin. Así que no sabemos lo que viene, pero se dice que va a venir después un movimiento en todo el mundo en cuanto al orden mundial. El orden mundial se mueve ahorita por uniones de países, por eso están los BRICS, que es Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, y por otro lado está la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que la mayoría son países de Europa, Estados Unidos, Canadá también está incluido. Pero están nosotros, el G20, que son cuestiones comerciales. Pero viendo el BRICS, sabemos que los BRICS, los principales son estos 5, y que Rusia es apoyado por muchos países. Ahora en la última reunión de los BRICS hubo 40 países. Entonces no son nada más ya los 5. Ya son 35 más. Y están añadiendo, entonces se está viendo cómo están formando bloques. Entonces tenemos que estar más cerca del Señor. Porque cuando digan paz y seguridad, dice la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la dispensación. Se va a acabar el tiempo de la gracia. Ya no se va a poder ser salvo creyendo en Jesucristo. Entonces Jesús va a venir por su iglesia. La día y la hora de nadie la sabe. Muchos han cometido el error de decir esta fecha va a venir. No, nadie la sabe. Solamente dice Jesucristo dijo, solamente mi Padre que está en los cielos, Él la sabe. Entonces, ¿por qué gente la fecha? No hay razón por qué decir fecha. Entonces, estamos viendo lo que está aconteciendo y basándonos en ello. ¿Cuánto tarda el Señor? No sabe. A lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15, no sabemos. O más. Pero ahorita es necesario estar cerca de Dios. Porque el amor de muchos se ha enfriado, y es una profecía. Si no, fijémonos en todas las iglesias. Podemos dar un viaje rapidito en YouTube, que las iglesias, ¿cuáles están llenando? Son pocas. ¿Y cuántas iglesias están semivacías y cuántas vacías? Muchísimas vacías. ¿Por qué? Porque la gente está ahorita como estas 2 ciudades que decía Jesús, como Corazín y como Bethsaida.
no son agradecidos con Dios. Están en otras cosas. El Señor lo que quiere es que seamos agradecidos y que sigamos, que nos reunamos en casa, que no dejemos de reunirnos, dice, como muchos tienen por costumbre. Y así dice la Biblia, como muchos tienen por costumbre. Y más cuando veas que el día se acerca. Vamos a orar al Señor. Me tocó un mensaje muy profundo. El Señor habló profundo. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias porque nos permites estar en tu casa, porque estamos contentos, agradecidos contigo. Señor, gracias. Te pedimos que nos bendigas, que nos acerques a ti. Y si hemos pecado, Señor, tu palabra dice que nos acerquemos, Señor, a ti. Si estamos trabajados y cargados, que tú nos harás descansar, Señor. En esta noche te pedimos perdón si nos hemos equivocado y te decimos que venimos cargados, que venimos fatigados con los problemas, con las angustias, con los sentimientos encontrados, Señor, o traemos sentimientos por debajo, Señor, venimos melancólicos, venimos casi derrotados. Señor, si alguno se siente así, Señor, que está escuchando tu palabra, yo te pido, Señor, que toques su corazón y le levantes, Señor, en esta noche, y que tú, Señor, entres a su vida y le limpies de todo pecado, Señor. Limpia, Señor, las vidas, entra a los corazones, entra a los hogares, restaura hogares, Señor, restaura vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que seamos agradecidos y que no nos conformemos, Señor, solamente, Señor, así como estos jóvenes que estaban, que dice tu palabra, que menciona a nuestro Señor Jesucristo, que estaban, Señor, en las plazas, buscando hacer lo que todos hacen, Señor, pero se habían olvidado de lo más importante, de buscar tu presencia, Señor, de buscar tu rostro, de buscarte a ti y darte gracias, Señor, de cantarte salmos, de cantarte alabanzas, de adorarte, Señor, a ti sobre todas las cosas. Y no queremos que a nosotros se nos olvide, Señor. Queremos hacer tu voluntad todos los días. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra pareja, bendice a nuestros nietos también, Señor. Bendice a sus parejas, bendice a toda la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y líbranos de todo mal, Señor, líbranos de toda acechanza del enemigo en el nombre de Cristo. Líbranos de toda tentación, Señor, y tráenos siempre a tu presencia, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú nos traes paz, Señor, y nos traes tu presencia, tu amor, que sobrepasa, Señor, todo entendimiento, esa paz maravillosa, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú también sigues haciendo milagros hasta el día de hoy, Señor. Amén.